todo este tipo de ramas del arte tengan acceso a su divulgación y a su proliferación. Entonces, lo que está sucediendo, y en el caso de Puerto Rico, que venimos del sistema norteamericano, que es un sistema capitalista, es que lo que el público compra, ¿verdad? O lo que ya tiene acceso a más fácilmente al mercado, es lo que se sigue reproduciendo. Entonces, aquellas expresiones que quizás no tengan, por una cuestión de educación probablemente, el apoyo masivo en términos económicos, pues se quedan un poco rezagados. Y entonces ahí es donde el Estado tiene que ver esas inequidades y decir, espérate, yo tengo que poner en marcha unos programas que permitan que personas que no están en la corriente comercial puedan continuar con sus proyectos. Y eso es responsabilidad del Estado, porque la diversidad es lo que realmente construye un pueblo rico y cada vez más fortalecido, ¿no? En términos de lo que es identidad, el sentido de nación, etcétera. No sé si quieras comentar el tipo de esto. Sí, pues. Yo creo que tenemos que partir también de entender muy bien que la gente tenga claro cuando hablamos de cultura y por qué le ponemos tanto énfasis. Es que la cultura realmente es el fundamento de la construcción de un proyecto de país. Porque la cultura es lo que nos permite entender la idiosincrasia de la nación. La cultura media, cómo se percibe el mundo, cuáles son las actividades que tiene que ver con la cultura, cómo lo entiende, cómo se ve, te lleva a ver cómo parte. Una cosa es la producción artística con el objetivo del entretenimiento, que es el aspecto comercial. Entonces, bueno, pues yo puedo estar produciendo de todo un rapeo, todo lo que quieran, pero con la intención de entretener. Otra cosa es la producción artística cultural, en donde un pueblo se encuentra en desarrollo. Eso requiere unos parámetros distintos y los tenemos que diferenciar. Porque si no, lo que vamos a caer es un modelo empresarial de la cultura, en donde, pues, oye, el mercado manda, la demanda lo decide todo, y eso desarticula, y esa demanda, acuérdate que también es manipulable, y que tiene un término que se llama payola y otras cosas más. Puedo manipular la percepción de la demanda. Me monto en ahí en radio y digo, este es el hit que todo el mundo quiere oír, y lo digo 50 veces, y yo convenzo a la gente de que eso es lo que yo quiero oír. Necesariamente, pero yo creo que me la cabeza. Entonces necesitamos esos medios de difusión que solían ser WIPR, por ejemplo, que solían ser ciertas estaciones de radio que se diseñaron con la intención de salvaguardar la cultura y el desarrollo de la cultura por fuera de un modelo de entretenimiento. Que no es que sea malo, es una maravilla, a mí me encanta también, me encanta oír canciones que me hagan reír. Pero eso es otra cosa, y que te toquen el alma y la palabra, eso es bello, y es un aspecto cultural, pero no es el desarrollo de nuestra cultura. Y al dejar eso de lado y quitarle el tipo de financiamiento necesario para que esté presente en las políticas educativas, en las políticas de salud pública que las necesitamos, pues hace que la cultura misma puertorriqueña comience a sufrir, porque no tiene plataformas de difusión. Cuando tú atacas la cultura, tú atacas el tejido social. Tú atacas el tejido social y tú desbaratas una sociedad. Tú desbaratas una sociedad porque no es problema. Sí, me quedé con la frase de la cultura como servicio esencial. Creo que le podemos sacar muchísimo más ese tema, porque incluso poniendo de ejemplo lo que está sucediendo ahora en este proceso con la Junta de Control Fiscal, ¿verdad? Que solamente se va a salvar aquello que se ha identificado como servicio esencial. Y que no quieren definir, pero bueno. Exacto, y que no lo quieren definir, gracias. Pero es importante que veamos a la cultura como el eje
¿no? de lo que es un espacio, que puede ser desde lo más pequeño como una comunidad, un pueblo, una región, un país, ¿verdad? Entonces, invertir en el desarrollo de la cultura tiene también unos efectos en otras áreas, que no son solamente en el desarrollo cultural, sino también en aspectos de salud, en aspectos de educación, y es importante también poder recopilar datos a esos fines. Por ejemplo, hay una organización en Estados Unidos que se llama Americans for the Arts, que se dedica a recopilar datos del área de las artes en este espacio, ¿verdad? Y gracias a eso se ha podido identificar cómo, por ejemplo, en las escuelas que tienen programas de arte, los problemas de deserción escolar disminuyen significativamente, el rendimiento académico en áreas de ciencia y matemáticas aumenta, y tiene unos beneficios mucho más allá del que ya cuenta por sí mismo, ¿no? De que el ser humano se siente parte, de que el ser humano se puede expresar y crear lo que es como una relación, ¿verdad? Mucho más allá de la cuestión diaria de la supervivencia, ¿no? ¿Cómo le damos sentido a todo lo que nos rodea? Es gracias a que tenemos las expresiones humanas, las expresiones culturales para eso. Entonces es importante, si identificamos a la cultura como un servicio esencial, que todo lo que hagamos como país vaya a la promoción y a la financiación de proyectos para que esto continúe. Y mejorar en el aspecto de la salud, por ejemplo, que esto recientemente con la pandemia se ha mencionado muchísimo, el tener tu acceso a, por ejemplo, espacios en donde puedas desahogarte con la música, ayuda a tu salud física. Y mientras tú inviertes en eso, entonces ahorras dinero en otras partes que tienen que ver con la enfermedad. Entonces, sin embargo, y es posible, y mientras te escuchaba, estaba reflexionando, esto parece que es algo adrede, ¿no? Que nos quieren, por lo contrario, nos quieren sin un sentido de unidad, sin un sentido de pertenencia, nos quieren enfermos, nos quieren sin educación, precisamente para que sean mucho más controlables, y es por eso que es importantísimo poder mantener a la cultura como eje central. No sé si quieres abundar en una cosita que no es una cosita, y es que se me olvidó mencionar que el ser humano tiene varios lenguajes. Entonces, cuando hablamos de la expresión cultural, estamos hablando también de la parte, digamos, en educación. La cultura incide en el proyecto educativo, incide en el proyecto económico de un país, porque según la forma como yo entiendo el mundo, que estoy yo dispuesta o no a hacer y que yo entiendo que es correcto o no es correcto. Y eso tiene una implicación directa en, por ejemplo, la economía del mercado, porque eso tiene unos impactos a nivel ético que pues, se sopesan. Entonces, dependiendo de cómo yo veo el mundo, pues yo estoy o no de acuerdo con ciertos elementos, estoy o no de acuerdo con ciertos otros elementos. Y existe una dimensión que no es verbal, que no es matemática ni científica, pero es lúdica. Y ese aspecto lúdico, esa forma como yo me relaciono con el mundo desde la presencia pura de la emoción, que me permite relacionarme a través de la danza, me permite relacionarme a través del dibujo, a través de la música, más allá de la canción, fíjate, la música, la tonalidad, eso es el universo lúdico. Y eso es un aspecto fundamental en el equilibrio del ser humano. Entonces, cuando tú tratas de abstraer ese elemento de las relaciones humanas, tú estás metiendo una cuña y tú estás sacándole el corazón mismo al ser humano y el corazón a la relación humana. Y eso es delicadísimo. Entonces, eso lo quería, te lo tiro ahora a ti, de vuelta. Sí, y a veces uno se pone a reflexionar, y estas son cosas que he tenido que hacer, porque incluso cuando uno decide dedicar su vida al arte o a carreras relacionadas al arte, recibe todo el tiempo un bombardeo de ¿para qué tú vas a hacer eso? Con la inteligencia que tú tienes, tú estás gastando tu tiempo y es una falta de respeto, porque ¿qué quiere decir? Que si yo soy inteligente no puedo explorar ese mundo, ¿verdad? Artístico, creativo, lúdico. Los psicólogos tampoco sirven en la cosa. Por ejemplo.
Sí, entonces se crean unas nociones y es precisamente por esa falta de educación al respecto. Y ese es como una imposición del sistema, ¿verdad? Y vuelvo a la cuestión del capitalismo, porque yo creo que debemos también repensar hacia dónde nosotros queremos ir. Si es a explotar y a explotarnos en favor de la ganancia de capital. Exacto, o si nosotros queremos pensar en otras formas de cómo podemos relacionarnos como seres humanos y quitar esa parte que nos define como seres humanos de otros animales. O sea, si vamos a ponerlo así, los animales pueden crear un sistema social, un sistema de jerarquía, de que está este líder, de que los animales tienen la capacidad de todo eso. Lo que no tienen la capacidad es de hablar de ese mundo, ¿verdad? De ese mundo de las ideas, de ese mundo lúdico, de ese mundo de la cuestión simbólica, ¿verdad? Y ahí es donde los seres humanos es donde nos encontramos y en donde deberíamos poner todo nuestro empeño y que podamos todos y cada uno de nosotros tener tiempo en la semana para dedicarnos a estas otras cosas que no es solamente tener un trabajo, ir a las tiendas, etcétera, etcétera. Y en la medida en que y vuelvo otra vez a la cuestión de la política cultural, el Estado tiene que facilitar este tipo de dinámicas y que la gente tenga el tiempo para poder ir a estas cosas y que la gente tenga la oportunidad de educarse en arte desde una muy temprana edad. Porque de esa manera en un futuro vas a tener unos adultos pues más responsables, más sensibles, más conectados unos con otros. Más saludables. Así mismo. Todo nivel. Más saludables. Sí. Yo voy a buscar aquí, había unas preguntas que Papo me había enviado, porque tampoco quiero, ¿verdad?, irme por la tangente, esto es un tema bien amplio. Sí. Aquí, ¿cómo articular una política cultural en sintonía con las colectividades artísticas, asociaciones e instituciones culturales? Bueno, desde el punto de vista de lo que sería una colectividad o el mismo Estado, ¿verdad? El ente que tiene ahora mismo el poder. Lo primero que tiene que hacer es entablar conversaciones, ¿sabes? Yo estoy ya cansada de que desde este punto, ¿verdad?, jerárquico, desde arriba, se manda lo que se va a hacer hacia abajo y ya más nadie tiene nada que decir sobre eso, se recibe y ya, y se queda así hasta las próximas elecciones y que el que venga vuelva a hacer lo mismo. Yo creo que es importante que siempre se tenga en cuenta qué organizaciones son las que están haciendo ese trabajo de base y que con sus necesidades y sus propuestas entonces se pueda delimitar cuál va a ser la política pública que va a implementar el Estado. Eso es lo primero. Recopilación de datos me parece esencial. Aquí en Puerto Rico hay un problema de datos increíble y mucho más en el sector cultural. Y sin esos datos no nos vamos a poder dar cuenta de cuál verdaderamente son las necesidades de este sector y cómo entonces podemos desarrollar políticas que sean cónsonas para atenderlas. No sé si tienes alguna propuesta en esta pregunta. Yo tengo de todas las boticas, muchacha. No, pues, yendo a las políticas públicas, pues yo entiendo que tenemos dos niveles, básicamente. Uno es lo que hablábamos ahorita de que hay que mantener ese vínculo histórico. No olvidemos de dónde venimos y por dónde hemos pasado. Entonces hay que ir añadiendo. No desdibujando y suplantando, añadiendo. Y esa es una línea que necesitamos seguir, esa de protección y promoción de lo que es la identidad cultural, ¿no? Pero con eso, ustedes dicen, ¿dónde se para el Estado? Tenemos, a mi juicio, tenemos nosotros en Puerto Rico y probablemente en todas partes 3 niveles distintos. Tenemos los estamentos institucionales como son el Instituto de Cultura, que bueno, pues eso hay que pensarlo, pero bueno, la Escuela Libre de Música, el Conservatorio de Música, las escuelas de arte, la Escuela Libre de Artes Plásticas y demás. O sea, todos esos lugares donde se aprende, que son instituciones diseñadas para formar en esto, en lo que hace y lo que puede ser. Tenemos el Centro de Bellas Artes, tenemos los centros de Bellas Artes a niveles municipales. Entonces tenemos como un nivel básicamente estandarizado
de espacios, y yo creo que eso hay que protegerlo. Ahora, tenemos dos niveles más, que uno son estas colectividades, algunas más formales que otras, como las asociaciones, y otras que son los colectivos. Y los colectivos pueden o no ser formales, porque yo conozco de los dos lados. Por ejemplo, mi experiencia particular es con un colectivo que es el Junte de Artistas Boricua. Y eso es un junte. ¿Qué quiere decir? Una cantidad de artistas que nos juntamos a raíz de unas ideas específicas frente a unas coyunturas. Y ahí estamos. Y ahí hay un montón de gente. Ahora, eso no está formalizado, no somos una organización. Entonces, de cierta forma, son unos colectivos silvestres que nacen porque hay una necesidad de, necesito un bongocero y necesito un no sé qué, pues hace una cosa silvestre. Son o silvestres porque tenemos una idea en común, o silvestres porque estamos en el mismo vecindario, pero que la razón por la que surge, pues no sigue ningún estándar en particular, ¿no? Entonces, la política pública tiene que reconocer que tenemos distintos niveles. Y entonces, ¿cómo se entabla esa protección a la producción cultural que vuelve no solamente en las artes escénicas? Son distintas artes y también la gastronomía, el deporte, pero eso es otro tema que manejan otros mejor, por ejemplo, que yo. Pero a nivel cultural, ¿cómo vamos a rescatar y a resguardar? Entonces, ¿cuál sería la labor, a mi juicio, de una política pública? Pues primero tiene que promover, enriquecer y divulgar los valores culturales. Y esos valores culturales no son solamente los de antaño, son cuál es el valor real cultural ahí, eso hay que definirlo. Y para eso necesitamos una conversación, como dices tú, bien amplia, de cuáles son, que reconocen los valores históricos y reconocen los valores que están naciendo ahora. Entonces, ¿dónde nos vamos a ubicar? ¿Qué es lo que vamos a proteger? ¿Qué es lo que vamos a defender? Y después, ¿qué es lo que vamos a desarrollar? Entonces, necesitamos eso. Necesitamos que la política pública cree las condiciones para que eso se pueda dar. Eso le pertenece al Estado. En este momento tenemos un problema serio de que tú como artista independiente, para producir un evento tienes que ir a buscarte un productor. Y entonces, de lo poquito que tú puedes hacer, tienes que pagarle al productor, hay que pagarle a no sé qué. Entonces, tú como artista independiente no puedes hacer la gestión tú mismo. Eso nos pone una tranca a un montón de artistas, tanto actores como cantautores como demás. Es un problema. Entonces, ¿dónde están esas condiciones que me permiten ese devenir silvestre? No lo tenemos. Y también... Yo quiero hacer un paréntesis aquí. Sí. Me gusta ese término de devenir silvestre. Sin embargo, me preocupa porque especialmente ahora durante la pandemia he visto mucha dificultad de muchos artistas que como no han formalizado sus prácticas, pues se han quedado fuera de muchas de las ayudas, ¿verdad?, que estamos recibiendo en este momento. Y yo creo que es importante que podamos hacer un balance, ¿verdad? Y que incluso si hay una necesidad de educación de estos trámites que hay que hacerse, porque hay una necesidad de facilitar procesos, definitivo. Sí. La burocracia es terrible, nos está matando no solamente al sector cultural, yo creo que a todo el que quiera emprender un negocio en Puerto Rico es una cuestión que hay que atender. Pero, ok, ya que pasamos a esta otra cosa de cómo yo como individuo, ¿verdad?, que quiero dedicarme a esto por el resto de mi vida, dedicar mi tiempo a esto y generar ingresos y vivir de esto, pues entonces yo necesito un conocimiento de qué es lo que yo tengo que hacer para poder hacerlo. Entonces también hay una necesidad ahí de poder entrenar a la gente que se quiera dedicar a esto, para que aprenda a sacar los permisos, para que aprenda a llenar cómo se llena lo de servicios profesionales, etcétera, etcétera. So que te lo devuelvo ahí porque quería traerlo, porque ahora mismo en la pandemia es donde más he visto la necesidad que hay de que se formalicen también los artistas y los gestores. Y frente a eso también, pues hay que ver qué es lo que se va a requerir para formalizar, porque no es un negocio como cualquier otro. Exactamente. Y no existen las protecciones como en los otros negocios. O sea, es una cosa, y hay que ver en dónde, y volvemos a lo de los negocios, dónde se encausa esto en cuestión de entretenimiento y dónde se encausa como un servicio esencial. Entonces, tú eres un trabajador de un servicio esencial, eso tiene otra categoría. Entonces, hay que hilar un poco fino ahí, pero necesitamos establecer eso. Y de la misma manera, es bien importante que la política
pública que tengamos sobre el manejo de la cultura se mantenga, permita que la cultura siga siendo absoluta y totalmente independiente. O sea, no se puede manejar la cultura dentro de un programa de gobierno que tenga un horizonte específico y parcializado. Eso no puede pasar. La cultura como servicio esencial no puede ser parte de ese juego. Entonces yo tengo que de alguna manera dentro de mi política pública también establecer ese nivel de independencia de cómo la cultura va a ser atendida del pueblo de Puerto Rico por el pueblo de Puerto Rico, no por un interés partidista o eleccionario. Y eso es bien, bien importante, que lo tengamos y tiene que ser parte de esa política. También dentro de esas políticas tenemos distintos modelos. Entonces, si uno, por ejemplo, uno piensa, y me puedo estar, no conozco a profundidad el modelo cubano, pero algo sabe uno. Por ejemplo, ellos tienen, está bien centralizado. Okay. Tiene sus más y tiene sus menos. En el sentido, pues, ¿cuál es la cosa positiva? Bueno, pues que el grupo o los que están a cargo son los que mandan a los artistas a los distintos sitios. Entonces, tú como artista no estás por ahí en el restaurante, oye, ¿será que tú me das trabajo, por favor? Sino que esto está de alguna manera protegido. ¿Qué problemas tiene? Bueno, pues que se vuelve una cosa bien pesada, centralizada, eso es problemático. Y la cuestión de la censura también. Claro. Porque no, pero no estamos ni entrando a la censura, muchachas. Estamos aquí simplemente a nivel administrativo. Sí. Pero creo que es importante también, porque en este punto en el que el Estado no puede definir, ¿verdad?, lo que es o no cultura o lo que es o no apropiado o digno de representación. Eso lo tiene que definir la misma gente, ¿no? Sí. Y es importante reconocer que el arte también tiene capacidades para la protesta, para la propuesta, para señalar, para reflexionar. Y si hay temas que definitivamente no están funcionando en un país, es muchas veces a través del arte en donde podemos hablar sobre esto. Esa es la voz del pueblo. Exacto. Entonces, es la voz. Si el Estado tiene, ¿verdad?, la habilidad de poder decir, mira, esta actividad no se va a hacer o este artista no se va a presentar, pues ahí tenemos algo. Y que aquí en Puerto Rico, que supuestamente vivimos en ¿verdad?, en el lugar de la libre expresión, se han dado casos en donde hay artistas que han estado fuera de la radio porque han dicho tal o cual cosa en alguna actividad. Sí. Entonces, ¿cómo nosotros podemos, y me gusta mucho esa palabra de la salvaguardia, porque sí, hay una protección que tiene que haber, igual que se protege el derecho a la libertad de prensa, creo que los artistas también tienen que tener una protección similar, porque es parte, ¿no?, de las herramientas que tenemos para poder denunciar, poder entendernos, poder hablar sobre ciertos temas. Sí, que caen bajo la libre expresión. Entonces, tenemos que manejar esa línea entre lo que es, o sea, hasta dónde llega mi derecho, en donde yo empiezo a atropellarte a ti. Entonces, tenemos que buscar esa línea a nivel cultural donde ya vamos a entender que, como que dice por ahí, nos pasamos de las rayas. Porque hay algunas rayas que quizás hay que respetar y eso es parte de una conversación que no hemos tenido y hay que tener. Pero, digamos, a nivel de cómo se maneja, diríamos, poniendo aparte el tema de la censura, que es un tema bien delicado, es, bueno, ¿cómo yo, por ejemplo, le voy a garantizar trabajo? ¿O cómo voy a manejar eso del trabajo? Bueno, pues hay distintos modelos. Está entonces también el modelo empresarial, que es el que tenemos, que es bien difícil y que no toma en cuenta para nada el aspecto de lo esencial que es la expresión cultural. Entonces depende de las leyes del mercado. Yo, por ejemplo, no estoy de acuerdo con ese modelo. De entrada, me parece que es una cosa bien peligrosa en cuanto a la expresión cultural. Y no estoy hablando del entretenimiento. El entretenimiento son otros 20 pesos. Ahí entramos en las leyes del mercado, me parece fantástico, pero es que es otra cosa. Y hay otro modelo también que vendría a ser un modelo en donde hay una especie de combinación, ¿no? En donde se establece una intencionalidad, hay una salvaguarda a ese devenir, hay un reconocimiento de algo como un servicio esencial, como algo integral a la salud pública y como a una cosa integral a esa salud pública, pues desarrollamos unas políticas.
Y dentro de eso, pues, ¿cómo vamos a proteger y cómo le vamos a dar la posibilidad a los actores culturales a ejercer su labor como actor cultural? Todos los artistas que yo conozco, los que se mueven en mi círculo, no pueden vivir de esto. Y me incluyo. Todos somos otra cosa, y porque si no nos morimos de hambre. Entonces decimos, bueno, yo entiendo que en cuanto a lo que es entretenimiento, bueno, pues el que le guste, el que no le guste, que no le guste, si no quieren pagar para verte, pues chévere, no hay problema. Pero cuando tú estás haciendo una labor de promoción cultural y de protección a la cultura educativa, y que todo el trabajo lo tienes que hacer gratis, no puedes vivir de eso. Entonces, pues tú tienes que estar haciendo de todo como en botica. Entonces, pues esas políticas públicas necesitan reconocer la necesidad y el valor de la producción cultural en todos los niveles, a nivel poético, a nivel plástico, o sea, a nivel de escritura, de plasticidad, de artes escénicas, de música y todas las demás, para que entonces se pueda crear una plataforma donde sea viable. No es que te vuelvas rico, es que sea viable, que tú puedas de alguna manera tener hasta... No, es que no tiene ni retiro, no tiene, o sea... Exacto. En ese modelo híbrido, que me gusta que lo traigas porque yo también comparto esa visión. O sea, yo entiendo que no puede ser algo centralizado, pero tampoco puede ser algo bancario, ¿verdad? De oferta-demanda. Sí. Tiene que haber unas protecciones. Y ahí entraría, por ejemplo, la cuestión de la educación, porque en el momento en el cual tú ofreces educación en artes a las personas, ¿verdad? Desde niños, vas a tener en el futuro personas que apoyan este tipo de iniciativas. Y entonces, en la medida en que se pagan por estos servicios, en que se paga por ir a ver teatro, que se paga por ir a ver, pero con contenido cultural, ¿verdad? No de entretenimiento, más producciones se pueden hacer y la gente más tendría la posibilidad de dedicar su vida a esto. Adicional, pueden haber también proyectos subvencionados por el Estado, como por ejemplo lo que habías mencionado en el principio de la labor de la WIPR, que puede bien tener producciones originales con artistas locales y difundir también cine puertorriqueño, cosas que se están haciendo aquí en Puerto Rico de manera independiente, adquirirlas, comprarlas y poder invertir en este tipo de contenido. Sí. Tenemos 5 minutos. Antes de pasar, entiendo que vamos a pasar a preguntas, ¿verdad, Papo? Sí, primero Villarini quería hacer unos planteamientos sobre la política cultural que plantea Victoria Ciudadana, pero vamos a tener unos minutos más de como un poco recoger lo que hemos planteado. Perfecto, pues mira, aquí la segunda pregunta que teníamos era ¿qué proyectos culturales principales, cuáles son los obstáculos principales para que florezcan todas las manifestaciones culturales? Yo creo que has mencionado algunos, y creo que pudiéramos detenernos a hablar de obstáculos toda la tarde. Exacto, sí, si empezamos por ahí no acabamos. Sí, porque realmente, y esta pandemia para mí ha sido una cosa bien interesante, porque a diferencia de otros sectores, yo creo que los artistas somos los más preparados para este tipo de momentos, en el que se te acaban las, ¿verdad?, opciones de qué tú vas a hacer en términos laborales y te las tienes que buscar de una manera u otra. Yo creo que ese es el día a día de los artistas en Puerto Rico, precisamente porque no hay unas garantías, no hay unos servicios a los cuales podamos acudir y que puedan ayudar a que tengamos una sustentabilidad en términos de, por ejemplo, plan médico, plan de retiro, plan de nada. O sea, realmente nosotros siempre estamos a la merced de los proyectos que podamos conseguir y siempre es como una inestabilidad. O sea, que en estos momentos de pandemia creo que los artistas estamos como que pues bandeándonos igual que cualquier momento del año. Y muchos de los obstáculos tienen que ver, por ejemplo, con que hay unas metodologías o una burocracia que uno tiene que seguir, que como bien mencionaste ahorita, no responden a las necesidades que tenemos nosotros. Están diseñadas para otro tipo de negocio, otro tipo de
¿verdad? De área de qué hacer, Sí. y no están pensadas para personas que trabajan, por ejemplo, por cuenta propia todo el tiempo, o que a lo mejor no tienen, por ejemplo, un capital inicial para poder invertir en un espacio, y definitivamente hay una cuestión de facilitar procesos que bien pudieran ayudarnos a evitar esos obstáculos para la producción cultural. No sé si yo creo que tienes ahí unos puntos Sí, que bien tengo unos puntos que específicos. son, de los Perfecto. modelos. Como tenemos 3 minutos, ¿cuántos minutos Tenemos me quedan? 3 minutos. Es para resumir. Sí, no, es que quería como aterrizar la cosa en cómo sería una especie de modelo, que dónde se para el Estado, porque la pregunta va a ser en última, ¿dónde incide y cómo incide el Estado en cuanto a la producción cultural? Partamos de la idea de que necesitamos esto como servicio esencial y cómo lo insertamos. Entonces tú tienes básicamente 4 modelos básicos, que acuérdate que esto va a partir de política, cuál es la política, cómo se implementa, cuál es la legislación que necesito y los reglamentos y quién lo hace. Ese es el modelito. Pero yo puedo mirar al Estado como un facilitador, es decir, el que coge donaciones externas y usted va a ver a quién convence que le dé los chavos. Es decir, que quién define la producción cultural, el mundo privado, que es el que tiene los Estados Unidos, por ejemplo. Tienes otro que es el del patrón, que se financia a través de un consejo, que es parecido al que tiene el Reino Unido. Entonces, el consejo, según los méritos, decide quién es el que cualifica. Estás poniendo a los artistas a competir y tú estás decidiendo quién es el mejor y quién es el peor, así que tú vas a perder mucha de esa producción cultural. Después tienes uno que es el que quizás más nos podría ayudar a grosso modo, que es el de Francia, que nos dice que tú tienes un arquitecto. Entonces, ahí lo que me gusta es que el Ministerio de Cultura diseña unos servicios financieros para las instituciones artísticas y reconoce el estatus especial del artista. Entonces, al reconocer ese estatus especial del artista como un ente importante en la cultura y la vida misma del país, eso te permite crear un marco legal y de manejo de cómo se ve el trabajador en las artes desde esa óptica. Eso sería una cosa interesante para que nosotros miremos y rescatar el hecho de, porque el otro sería pues el ingeniero, que es lo que hace por ejemplo Rusia, que controla todo. Eso es problemático. Pero desde ahí, pues entonces, en Puerto Rico, sabiendo que nosotros somos un país de colectivos pequeños, somos una cantidad de familias que nos encontramos, el modelo de que exista una red de redes, de que exista una forma de comunicarnos entre pequeños grupos y núcleos que estamos colaborando y haciendo, pues yo creo que eso, en combinación con un modelo como de arquitecto, podría ser una salida interesante para nosotros como puertorriqueños. Pues que bien ese final, porque ahora vamos a tener a Ángel Villarini, que precisamente es el coordinador del proyecto de Red de Redes del Movimiento Victoria Ciudadana. Así que vamos a escuchar. ¿Pueden ver la presentación, por favor? Eso es correcto. Ok, muy bien. Bueno, yo actualmente también, debido a razones fuera de mi control y voluntad, estoy coordinando interinamente la red de cultura del movimiento. Y la presentación que voy a hacer, pues, es la expresión del trabajo que se ha venido desarrollando en esa red con la participación de diferentes personas muy ligadas, muy vinculadas a la cultura. Esto es parte de un esfuerzo que estamos haciendo y en el cual yo voy a ubicar esta presentación, que es lo que llamamos tendiendo puentes de acercamiento entre el trabajo político del Movimiento Victoria Ciudadana y el de las organizaciones y el trabajo de las organizaciones de base dentro de una estructura que tenemos dentro del movimiento, que es lo que se llama la red de colectividades. Cuando yo digo tender puentes, y por eso utilizo esta imagen, se trata de tender un puente que tiene que irse construyendo desde ambos lados. Y aunque yo me voy a referir principalmente al lado que le corresponde al movimiento, cómo el movimiento ayuda a construir ese puente de encuentro con las organizaciones de base, al final pues quiero hacer unos comentarios más a tono personal
de que de la misma manera que ustedes, como personas pertenecientes a organizaciones de base, quisieran ver algunas cosas, iniciativas en el movimiento, también las que yo quisiera ver en las organizaciones como las que ustedes representan, para que podamos construir ese puente desde ambos lados que lleve a un encuentro. Adelanto que prácticamente casi todo lo que se ha estado discutiendo y sugiriendo de una manera está incorporado en el documento base que ha elaborado la Red de Cultura, del cual yo solamente voy a presentar algunos aspectos muy limitados. Bien, lo primero que hay que tener claro es que disculpen ustedes que es un poco difícil controlar esto. Bien, hay que tener claro que el primer puente que empieza a atender el movimiento Victoria Ciudadana es sobre todo a través de lo que llamamos nuestro documento organizativo. El movimiento hasta este momento tiene dos grandes documentos. Uno es la agenda urgente, en el cual por razones que es un poquito difícil entender, no se incluyó como parte de esa agenda urgente claramente el tema de la cultura. Y por otro lado, el documento organizativo que define qué clase de organización política nosotros somos, ¿no? Y ese documento se funda en unos principios democráticos, dos de los cuales son importantes para entender esta iniciativa. Primero, que el MBC es una organización puertorriqueña inclusiva, anclada orgánicamente en el pueblo, orientada a su empoderamiento y fundamentada en la democracia participativa y protagónica en el gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, ¿no? Y segundo, que reconoce como base de su fuerza política su vinculación libre de todo sectarismo a la riqueza de saberes y talentos, asociaciones, organizaciones comunitarias, grupos de defensores de derechos, proyectos autogestivos y otros movimientos con lo que cuenta el país y con los cuales podrá coordinar acciones, pactar acuerdos y organizar frentes de lucha, ¿no? Ese es el tipo de movimiento que intentamos construir. En ese contexto, la Red de Cultura ha elaborado un documento base y unas propuestas que están disponibles, están accesibles a todo el público. Son documentos en construcción, en los cuales de alguna manera u otra, desde que comenzamos este proceso allá por diciembre o enero, ya han participado cientos de personas haciendo sugerencias, ¿no? Y hay entonces unas ideas básicas en lo que llamamos el documento base, que son las que esperamos que se incorporen a lo que va a ser nuestro programa político, que debe ser aprobado en una asamblea a fines de agosto, principios de septiembre. Número uno, establecer el acceso a la producción y disfrute de bienes y servicios culturales como un derecho de cada ciudadano o ciudadana, que tendrá la oportunidad de conocer, practicar y disfrutar de las artes en su amplia diversidad durante toda su vida, y que será aspecto fundamental de nuestras políticas de desarrollo humano sostenible. Segundo, promoveremos la integración, inclusión y democratización por medio de la autogestión, la asociatividad y el emprendimiento de la diversidad de las expresiones culturales de base. Tercero, reconoceremos la diversidad de la cultura para proteger la expresión y la divulgación de cada componente del conjunto, sin que medien prejuicios que coarten ningún sector de la producción cultural. Dentro de estos principios generales proponemos un diálogo nacional sobre el significado y alcance de una nueva política cultural como forma de conciencia, elemento unificador de orientación en el desarrollo y sentido de identidad de nuestro pueblo más allá de las tradicionales expresiones culturales. Reforzaremos la cadena de valor de los diversos agentes culturales y crearemos formas de participación protagónica de los mismos, y se asignarán los recursos económicos al sector cultural que correspondan con el aporte que hacen tanto al desarrollo social como nuestro fisco. Debo señalar, ¿verdad?, que todas estas propuestas se basan no solamente en la participación
de diferentes personas ligadas a la producción cultural, sino también a estudios, a investigaciones, a diferentes tipos de propuestas que están detrás de muchas de estas palabras. La dispersión de las iniciativas gubernamentales y privadas en el área de la cultura, de la creación, producción, distribución y difusión de los bienes y servicios culturales ha limitado las extraordinarias posibilidades que tiene nuestra riqueza cultural para contribuir más efectiva y decisivamente al desarrollo humano sostenible del país. Se requiere de la formulación de una política pública cultural surgida de los protagonistas de este sector que nos permita corregir esta situación. Protegeremos y fortaleceremos nuestras instituciones culturales con carácter de urgencia, dotándoles de los recursos necesarios para una mayor autonomía que las distancias de los partidos políticos y asegure la posibilidad de una rendición de cuentas en virtud de su razón de ser social. Brindaremos apoyo a las instituciones culturales autónomas y a centros y espacios culturales como museos y salas de teatro que serán aliados para la gestión cultural en todas las áreas de la actividad gubernamental, y fomentaremos el desarrollo de nuestra cultura insular interna y externamente en un amplio encuadro geográfico caribeño internacional en el que se integra a nuestra diáspora. Bueno, y por último quiero referirme a tres de... La propuesta contiene varios proyectos que yo no voy a entrar en detalle. Por ejemplo, un proyecto bien importante es lo que nosotros llamamos en la propuesta el gestor cultural, y se está proponiendo que se cree a través de la Universidad de Puerto Rico un diplomado oficial. Esto podría generar una gran cantidad de empleo, y el gestor cultural es una persona que se ubica en diferentes comunidades para promover la gestión cultural, no solamente en términos de entretenimiento, que es un aspecto, ¿verdad? Es también uno de los propósitos que puede tener la gestión cultural, y no solamente tampoco en términos de apoyar otras gestiones gubernamentales, como las que ya ustedes muy bien señalaron, como las que tienen que ver con la protección del ambiente, la salud, etcétera, porque también el documento insiste en que en efecto la cultura es una de las maneras en que el ser humano se vincula a las tres grandes dimensiones que lo constituyen: la naturaleza, los otros seres humanos y consigo mismo, ¿no? Y un poco, una de las ideas que nosotros queremos promover es que cuando nosotros hablamos, por ejemplo, dentro del Departamento de Educación, que es uno de los proyectos más importantes que tenemos, ¿verdad? Tiene que verse la cultura con el mismo estatus que pueden tener las ciencias o las lenguas, porque en efecto la cultura, y estoy especialmente hablando de las artes, son una dimensión del desarrollo humano y es una de las maneras como el ser humano significa, le da sentido a la realidad, se vincula con la realidad, y en ese sentido, ¿verdad? Cualquier aspecto del desarrollo humano, salud, educación, salud mental, el que sea, ¿verdad? Puede llevarse a cabo en una forma más efectiva a través de las artes, ¿no? Así que ese es un proyecto y otros más que hay allí que no son elaborados en detalle, pero que están contenidos en la propuesta. Bueno, y entonces, ¿no? La red decidió elaborar tres proyectos que han sido elaborados con bastante detalle. Primero, la formación en las artes, desde el preescolar hasta el grado 12. Este proyecto, entre otras cosas, crearía un currículo que garantice que todos los semestres de todos los años habrá una oportunidad para una experiencia en las artes de parte de los estudiantes. Y también plantea muchas otras cosas que no puedo entrar en detalles, como por ejemplo que el departamento tendría que garantizar el personal que se requiere para que pueda implantarse ese tipo de currículo, que en la medida en que pueda hacerse a través de maestros de las artes, graduados como tales, pues se hará con ellos, pero que también a esta gestión se pueden incorporar artistas que tenemos en todos los municipios. Ese currículo es una cosa muy innovadora que pretende abolir distinciones entre bellas artes y cultura popular, que quiere integrar también aspectos como el de las artesanías, que quiere ser muy cuidadoso de la exclusión que ha habido, de la
cultura de la negritud, por ejemplo, etcétera, ¿no? Está muy bien elaborado. Otro segundo proyecto es la creación de espacios culturales, una idea que desarrollamos a partir de la iniciativa del compañero Maximiliano Rivas y el Bastión, y este proyecto lo que propone es que podamos tornar sobre ciertos edificios que están abandonados. Yo estoy recorriendo todos los domingos algún municipio, 1 o 2 municipios, y es terrible ver edificios fabulosos, escuelas extraordinarias, totalmente abandonadas, deteriorándose, etcétera. Y de ahí nos surgió esta idea de convertir esta escuela en espacios culturales para las comunidades, y serían espacios culturales que, así como ocurrió con el Bastión, que fue lo que usamos como ejemplo para desarrollar esta idea, grupos de artistas, colectivos, cooperativas, etcétera, ¿no? Utilicen esos espacios para desarrollar una multiplicidad de actividades, y muchas de esas actividades tendrían que ver también con diferentes aspectos de la gestión gubernamental, ¿no? Las diferentes redes han estado elaborando mucho esta idea de los gestores comunitarios, y vamos a proponer gestor en salud, gestor en recreación y deporte, gestor en cultura, y la idea es que todas esas actividades podrían desarrollarse en estos centros, ¿no? Y en todo lo que estamos proponiendo, pues el principio que nos guía es despolitización, descentralización, y ver entonces las redes y las diferentes colectividades no como algo que adversa o sustituye el gobierno, sino como parte misma de la gestión cultural que el gobierno tiene que fomentar. Y por último, otra tercera propuesta, que es que elaboramos con bastante detalle, es lo que llamamos el turismo cultural, que va a ser un intento de algo que ya se está dando en Puerto Rico, darle una mayor formalidad y una mayor democratización, haciendo que todas las semanas podamos tener, todos los meses podamos tener en diferentes lugares de Puerto Rico un gran festival de la cultura y las artes, en que entraría también recreación, y que creo que lo planteamos desde un jueves hasta un domingo, desde un miércoles hasta un domingo, pues en ese lugar mensualmente coinciden una gran cantidad de colectivos culturales, artísticos que hay en el país, y cada uno de estos festivales se organizaría con grupos de colectividades de la región donde esto se va a ofrecer, y el gobierno estaría aquí actuando, ¿verdad?, como un facilitador y un promotor, sobre todo a través del turismo. Y la idea es convertir a Puerto Rico en un gran centro de cultura, ¿no? Aprovechando esa riqueza cultural que nosotros tenemos, pero sistematizándola y democratizándola. Bueno, esas son las propuestas. Por último, quería compartir con ustedes, ¿verdad?, qué es lo que estamos haciendo o hemos comenzado a hacer en la campaña electoral para ir adelantando todas estas ideas, ¿no? Y es que estamos ahora formando a todos nuestros candidatos en cómo en su campaña política fomentar el tema de la cultura, ¿no? Y primero le estamos celebrando una serie de talleres. Mañana domingo tenemos el taller que ofrece la Red de Cultura a todos nuestros candidatos, y comenzamos con estas preguntas, ¿verdad? ¿Consideras importante como parte de tu campaña el tema de la cultura? ¿Qué comprende para ti el área de la cultura? ¿Qué temas relacionados? O sea, nosotros queremos que este tema de la cultura tenga una alta prioridad en la campaña que hacen nuestros candidatos,
y lo que estamos haciendo ahora es compartir lo que hemos elaborado en la red de cultura con estos candidatos, ¿no? Conoces el documento base y las propuestas de la red de cultura, cuáles te parecen más importantes para tu campaña. Luego también discutimos con ellos que si vas a trabajar el tema de la cultura, no es irle a decir a la gente lo que tú vas a hacer, sino que tienes que investigar cuáles son los problemas, necesidades e intereses de la ciudadanía en el área de acceso y calidad de servicios relacionados con la producción y disfrute cultural que tu campaña va a atender. Y entonces ahí les hacemos sugerencias, ¿verdad? De lo que debes investigar, la importancia que da la ciudadanía al fomento, las actividades culturales que la ciudadanía más disfruta, el tipo de actividad cultural que la ciudadanía le gustaría tener, las actividades culturales que se llevan a cabo por medio o con el apoyo gubernamental, el nivel de satisfacción y insatisfacción de la ciudadanía en general y los gestores culturales con la gestión cultural gubernamental. Luego, le ayudamos a ellos a que formulen lo que serían los objetivos en la campaña en el área de la cultura, ¿no? Apoyar las propuestas del movimiento, que valore la importancia de la cultura como fuente de disfrute y dimensión de desarrollo humano sostenible del país, y que reconozca y reclame su derecho a tener acceso a la producción y actividad cultural en su distrito y municipio, ¿no? Luego, cuarto, también le estamos haciendo sugerencias de cómo integrar las artes, ¿no? Nosotros estamos pidiendo que la campaña se divida en un primer momento de publicidad, un segundo momento de orientación y un tercer momento de concienciación política, ¿no? Y ahí estamos haciendo sugerencias específicas, ¿no? Por ejemplo, la importancia de que si vas a trabajar el tema de la cultura, pues crear una imagen de cómo el movimiento defiende la cultura, por ejemplo, integrando el lenguaje de las artes a la publicidad dirigida a crear una imagen, usar la imagen en todas las actividades, ¿no? O sea, cosas bien prácticas, ¿no? Bueno, por último, quería, aquí está, si van a nuestro Facebook, que se llama Red de Redes del MBC, ahí tienen acceso al documento completo de la red de cultura. Por último, yo quería referirme, volviendo al puente que tenemos que construir, ¿verdad? Quiero expresarle lo que son mis preocupaciones, ¿no? Con lo que yo veo en términos del sector cultural. Bueno, primero ha resultado, yo vengo haciendo trabajo de base desde los 13 años de diferente tipo, y yo nunca había encontrado en mi vida una situación tan difícil para lograr que personas se integren al trabajo político como lo que nos está ocurriendo ahora. El escepticismo, la desconfianza de la gente, que es parte de las estrategias del ejercicio de poder, ha tenido un efecto devastador para poder crear nuevas alternativas políticas, ¿no? Y hemos tenido mucha dificultad, y sobre todo en esta red de la cultura, para lograr que personas se incorporen más a este trabajo. Y eso tiene, a mi modo de ver, estoy hablando ahora a título personal, diferentes explicaciones, pero una de las explicaciones es a mi modo de ver, yo hace 40 años que no militaba en ninguna organización política, así que puedo entender el escepticismo y las dudas de la gente, ¿no? Yo milité en el Partido Independentista hace 40 años atrás, fui miembro de su comisión política, he seguido colaborando con algunas organizaciones, pero no me había insertado en ninguna hasta ahora que lo hice con el Movimiento Victoria Ciudadana, porque creo en este concepto, ¿verdad? Y noto que las personas experimentan un sentido de mayor logro, mayor realización, porque a mí también me ocurría, cuando uno hace trabajo con una organización
específica, uno tiene la oportunidad de ver logros que está haciendo algo, ¿no? Y yo entiendo por qué razón muchas personas pues prefieren seguir en su trabajo con organizaciones de base y no dar el salto hacia el trabajo político. Segundo, a mi modo de ver, eso muestra que ha tenido efecto esta estrategia de que la gente se quite del trabajo político. Y yo cuando hablo del trabajo político, lo estoy haciendo en el sentido más restringido del trabajo en torno al Estado, a tomar control del Estado, o por lo menos del gobierno que administra el Estado, y poder desde el gobierno poder influenciar lo que son las políticas públicas, ¿no? Y mi preocupación es que aunque tenemos una gran riqueza, y para mí ahí está el futuro del país, ¿verdad? En todas estas iniciativas de base que han surgido, si estas iniciativas de base no se dan una expresión política a nivel del gobierno, a nivel del Estado, las luchas se van a quedar en el nivel focal y no se van a poder traducir en políticas públicas, ¿no? Esa es mi preocupación. Y por último, me preocupa sobre todo porque en la medida en que no hemos logrado que estas personas ingresen al movimiento, el mismo esfuerzo dentro del movimiento se debilita. Yo siempre he insistido, ¿verdad?, que el movimiento Victoria Ciudadana es un movimiento en construcción y lo que resulte de esta construcción dependerá de lo que lo estamos construyendo, ¿no? Y me preocupa que en la medida en que no logramos integrar más personas de ese sector por razones que ya he dicho que entiendo y que respeto, porque yo mismo me abstuve ver este puente, es decir, si no logramos avanzar desde el MBC hacia las colectividades y si desde las colectividades no se avanza hacia el MBC, entonces no vamos a poder construir este puente. Bueno, esos eran mis comentarios, así que podemos abrir ahora a preguntas. Villarini, muchas gracias por traer esos puntos. Yo estoy bien contenta que el trabajo de Red de Reyes haya incluido el sector de la cultura como un eje esencial, ¿verdad?, para el desarrollo de política pública del movimiento. Y me parece muy buenas todas las aportaciones que ha hecho este sector y que atiende varias de las preocupaciones que hemos traído en este conversatorio sobre las posibilidades que hay. Ahora bien, ese último planteamiento me gustaría poder tener la oportunidad de traerlo también desde el punto de vista mío, y vuelvo y también utilizo sus palabras desde un punto de vista muy personal. Me parece importante reconocer el trabajo que hacen todas las organizaciones y entiéndase trabajo político en el sentido amplio de la palabra. Yo creo que es importante ver la manera en que las organizaciones culturales se insertan en todos los procesos de denuncia de muchas de las situaciones que vivimos como país, también en la cuestión de propuesta, ¿no?, y que asuman bajo su ala, por ejemplo, aspectos que tienen que ver con educación a la comunidad, con entrar a las comunidades y servir de portavoces de las diferentes situaciones que enfrentan. Como bien mencionó, usted está trabajando con gente, por ejemplo, como ASIR, que están haciendo un trabajo increíble desde hace 8 años, que tienen este centro cultural que poco a poco ha ido añadiendo servicios a la comunidad, como lo que es ahora un centro resiliente, y no solamente actividades artísticas, sino también talleres educativos en diferentes áreas. Y eso también es trabajo político, porque en la medida en que uno puede aportar a la educación de la comunidad, a la integración de la comunidad, uno está también trayendo unas alternativas a los modelos que existen en el presente. Ahora, el trabajo político, que es más relacionado a lo que tiene que ver con escaños en el gobierno, creo que es importante poder entender que hasta ahora, en los pasados 60 años, lamentablemente, no hemos tenido la suerte de contar con gente que una vez en el poder mantenga la palabra, ¿no? Y que actúe en pro
de la ciudadanía a la que se supone que va a servir y representar. Y en ese sentido, muchos de los artistas que sufrimos mucho más que quizás otros miembros de la población, los efectos de la corrupción, los efectos de el desdén que hay por la vida, por los seres humanos, pues nos sentimos precisamente bien, y creo que esa es la palabra correcta, escépticos de cualquier movimiento que venga, ¿verdad?, a tratar de decir que son una alternativa. Yo creo que es importante que más allá de mostrarse a manera pública o utilizando las redes sociales o cualquier medio de comunicación como una alternativa, es precisamente desde su labor que uno entonces va a poder enamorarse de un proyecto como este y tomar la decisión de participar activamente bajo el nombre. Y una de las cosas que tengo que decir es que, por ejemplo, el proyecto de Red de Redes debería ser el centro del movimiento Victoria Ciudadana, porque es a través de estas redes que se ha construido lo que es la política pública del movimiento. Entonces, en la medida en que el movimiento no dé visibilidad igual o no tenga a las redes de redes como centro, ¿verdad?, de su mensaje, como centro en todas sus apariciones, eso realmente crea mucho desconocimiento. Tengo muchos compañeros que no saben nada de lo que está sucediendo con la red de redes porque entiendo que no ha habido esa, por parte de lo que es la cuestión más central, ¿verdad?, del movimiento Victoria Ciudadana, de poder divulgar estos esfuerzos y que se haga todo desde unas plataformas con muchos menos seguidores o desde plataformas personales, etcétera. Entiendo que las convocatorias a participar de este tipo de iniciativas como la red de redes pudieran hacerse mucho más visibles desde la plataforma central del Movimiento Victoria Ciudadana, tanto en redes sociales como cualquier otro medio que utilicen de comunicación. Entiendo que pudieran mejorar en ese aspecto también, y habiendo estado al inicio del proceso, ¿verdad?, de la red de cultura, puedo decir que había mucho, quizás en el manejo del tiempo, ¿verdad? Era un poco difícil poder tener una conversación que uno sintiera que iba a culminar en algo concreto. Y tengo que decir que la gente que trabaja en cultura específicamente tiene muchos proyectos, muchas cosas que hacer. Y entonces uno siente que estás dejando a un lado tu propio trabajo, lo que te da de comer, por estar uniéndote a una conversación y tú lo que esperas es que tenga unos resultados concretos. Así que en la medida en que ustedes logren tener una organización mucho más ordenada y que ustedes puedan visibilizar estos esfuerzos y que se vea que el Movimiento Victoria Ciudadana es en efecto la unión de todas estas personas que están ayudando a construir lo que es su plan de país, más gente se va a querer vincular porque definitivamente esto es lo que necesitamos, que podamos ayudar a construir política pública desde todos los distintos saberes. No sé si tú quieras traer algo al respecto. Pues, dentro de lo que dijiste tú y lo que dijo Villarini, yo estuve muy atentamente escuchando. Estoy de acuerdo con mucho de lo que estás diciendo, pero hay unas cosas que a mí me preocupan de los esfuerzos de Victoria Ciudadana o de los esfuerzos en general de cualquier movimiento. Uno, pues, se supone que es un movimiento. Y si vamos a hacer un movimiento, pues tiene que partir de la base. Entonces, pues, no podemos, o el movimiento, no quiero decir podemos porque yo no estoy activamente militando, así que estoy todavía pues en mis periferias, como digo yo. Sí, estoy en las periferias de todo, pero yo voy por Puerto Rico. Después decidiremos cómo. Pero hay un problema de que no hay una proyección a nivel externo del movimiento, lo que el movimiento pueda estar haciendo. Los que están por fuera no se enteran y eso es a lo que hay que atender. Y hay que atender con urgencia si se pretende hacer una labor de buscar más apoyo. No podemos hablarnos los unos a los otros y los otros con los unos porque ya sabemos el discurso de cada quien. Necesitamos comenzar primero, no ir con la idea de hacer proselitismo. No se trata, yo no voy a, juguemos a que yo soy Victoria Ciudadana. Yo no me voy a ir a una comunidad, a un colectivo cultural, artístico, lo que sea, a tratar de venderle mi proyecto, mi idea de cómo es que yo ya decidí que esto se va a hacer. Eso es un problema.
¿Cómo tengo que ir? Olvídate de llamarte en ese momento Victoria Ciudadana. Yo soy Raquel González. Yo vine aquí porque yo te quiero oír. Yo quiero saber lo que tú tienes que decir. Yo quiero escuchar cuál es el input que está viniendo para yo nutrirme de ahí y desde ahí ver cómo elaboramos este proyecto común. Porque si lo vamos a hacer como una alternativa de movimiento, donde el poder regresa a las manos del pueblo, tenemos que saber cómo conversar en colectivo, no cómo ir a conversar, eso es otra cosa, es cómo ir a conversar, cómo me siento a la mesa con todos los que están allí y logramos entendernos primero, buscar esos puntos de consenso y desde allí crear entonces una política pública. Eso, pues, si se está haciendo al interior del movimiento, pues no nos hemos enterado por fuera, entonces hay una ausencia de ese tipo de iniciativa. Lo hacemos acá entre nosotros. Yo me cuelgo ese teléfono y empiezo a llamar a todo el mundo. Y yo estoy segura que tú también, y nosotros activistas, pues buscamos esos puntos de consenso. Pero necesitamos hacerlo sin la idea de que yo ya elaboré un plan. No, olvídate del plan que yo elaboré. ¿Cuál es mi plan? Mi plan es que yo voy a ir a escucharte. Y voy a hacer una caravanita y me voy de pueblo en pueblo por ir caminando y voy a ir a preguntarle a la gente. Es que es interesante porque he visto iniciativas que encaminadas hacia eso. Sí. Ahora bien, la convocatoria, por ejemplo, para este proyecto de Red de Redes, que me parece muy importante y vuelvo y lo repito, Sí. este debe ser el centro del movimiento Victoria Ciudadana y el centro del mensaje y que la gente se sepa que es precisamente ese el trabajo que yo cogí. Toda la gente que sabe de salud para desarrollar política en salud, toda la gente que sabe de economía para desarrollar la política económica. ¿Cómo yo divulgo eso para que más personas sepan que mi plataforma está nutrida con todos esos saberes, ¿verdad? Y que definitivamente hay mucho más que hacer y como bien dices, para poder proyectarlo, porque yo siento que sí se está haciendo y eso me parece importante. Se me hace difícil para mí ponerme una bandera porque yo no voto por partido, yo no voto por movimiento, yo no voto por partido, yo voto porque para este escaño en particular está fulanita que yo sé su background, sé a lo que es capaz de hacer y yo le doy mi confianza. Sí. Pero en la medida en que más gente, o que el movimiento reúna gente de confianza, ¿verdad? Y lo promueva, lo proyecte, estoy segura que mucha más gente va a ver a Victoria Ciudadana como una alternativa, mucho más de lo que está haciendo ahora. Y entiendo que eso se podría solucionar facilísimo, y es que a través de las redes sociales del movimiento Victoria Ciudadana, las redes que llevan el logo de Victoria Ciudadana y que son las reconocidas, ¿no? Y que tienen cientos de seguidores, pues que desde ahí se pueda promulgar todo este tipo de proyectos. Definitivamente eso es algo que no está ocurriendo y fue mi pregunta para Papo cuando nos invitaron a este conversatorio. Estos conversatorios, llame como se llame, sea soberanista, sea estadista, sea de lo que sea, deberían ser parte de las redes de Victoria Ciudadana. ¿Por qué? Porque es una manera de demostrar que estamos conversando, que estamos buscando puntos de encuentro, que estamos buscando alternativas sobre todos los temas que nos aquejan. Y provocando discusiones. Yo creo que hay un trabajo que hacer en términos de que se vea una cohesión de estos esfuerzos y que se vea a esta propuesta de Red de Redes como la base, ¿no? de este movimiento, y que realmente entiendo yo que ha sido conocer, ¿verdad?, de este proyecto. A mí me ha dicho que Victoria Ciudadana puede ser una posibilidad para Puerto Rico y para cambiar el sistema de gobierno que tanto necesita, ¿verdad?, transformarse. No, es que de entrada, desde que tú estás diciendo que lo que es más importante para un país es la política a través de la cual ese país se va a organizar a su interior. ¿Cómo nos vamos a educar? ¿Cómo vamos a bregar con la salud? ¿Cómo vamos a bregar con la equidad y todos estos temas? Eso es lo que necesitamos, porque no podemos seguir votando por un estatus. Eso son otros 20 pesos. Hay que pensar en cuál es el proyecto y volvemos a lo del proyecto de país. Y dentro de ese proyecto de país, cómo se respeta y cómo se rescata la sangre, porque la sangre es la cultura. Y entonces esa sangre, que es lo que permea todo, ¿cómo vamos a permitir que esa sangre circule por el proyecto educativo, que circule por el proyecto de salud, que circule por el proyecto económico? Porque el proyecto económico
requiere que nosotros tengamos una manera de actuar. Y eso si eso va en contraposición a lo que es mi ser cultural, vamos a tener un problema. Entonces tenemos que crear un país que responda a lo que es Puerto Rico, no a que se parezca, ay mira que Costa Rica es tan chévere, hagamos lo que hacen allí. No somos costarricenses. Es que Suiza es una maravilla, no somos suizos. Lo que sea, no somos eso, somos puertorriqueños. Nuestro ser puertorriqueño tiene una identidad única y específica y diferenciada. Y eso te lo dice la cultura. Y entonces desde ese estamento básico y cultural tenemos que estructurar a qué sujeto estamos mirando. ¿Cuál es ese sujeto que llamamos pueblo de Puerto Rico? ¿Cuál es el sujeto que llamamos puertorriqueño, puertorriqueña, puertorriqueñe? ¿Cuál es ese sujeto y cuál es el modelo que más se adecua a ese sujeto? Y ese modelo lo tenemos que parir nosotros. Ese modelo es el producto de un parto boricua. No lo parieron en otro sitio. Exacto. Nosotros podemos ver cositas. Mira qué cosa interesante. No para copiarlo, sino para ver, mira, esa premisa es interesante. Que el actor cultural es esencial. Ok, ahora eso, ¿cómo se come eso aquí en mi sancocho? ¿Cómo lo hago? Porque no, yo no me voy a poner a comer caviar, no sé, claro. Yo como sancocho, pues, bueno, soy vegetariana. Pero me explico. Entonces, pues son unas cosas que dentro de políticas culturales tenemos que mirar, dentro de cualquier movimiento, y en la red de redes igual, cuando hablamos de red de redes, empecemos también a liberar ese lenguaje de que estamos hablando, cómo funciona, cómo lo liberamos de una especie de qué sé yo, como de club más cerrado, que yo estoy segura que no es la intención, pero tú hablas con personas por fuera y no manejan el lenguaje. Entonces tenemos que buscar un lenguaje que sea más efectivo. Dentro, si Victoria Ciudadana quiere proyectar eso, busquemos un lenguaje que le permita salirse de la frontera de lo que la gente está viendo como un partido. Porque Victoria Ciudadana, si ella es lo que debería no aspirar a ser, es visto como un partido, sino visto como una plataforma de voz de Puerto Rico. Un lugar en donde la voz del pueblo de Puerto Rico puede adquirir una forma y puede entonces manifestarse en un nuevo proyecto de país. Y para eso la cultura es base fundamental. Así mismo es. Tengo un comentario, discúlpeme Raquel. Sí. Tengo un comentario y tengo que hablar duro para que se proyecte mi voz de Maritilde Román para todo el mundo. Las redes no son iniciativas, ya son una realidad. Y los que estamos en las redes ya estamos conversando. También hay responsabilidad del ciudadano de acercarse. Es su responsabilidad conocer y salir a votar. El PNP y el PPD se dejan ver porque tienen el dinero para usar los medios para informar o desinformar. Pretender que el movimiento Victoria Ciudadana se visibilice más, sobre todo en estos tiempos de pandemia, es exigirle que entre en el juego del financiamiento corrupto de campañas. Si somos responsables, nos toca buscar en las redes e investigar. Quiero comentarios sobre Maritilde. Bueno, a Maritilde la conozco y le tengo mucho amor y cariño y entiendo. Sin embargo, vivimos en un país, lamentablemente, que no está igual, que no todo el mundo tiene el mismo acceso a la educación, ¿verdad? Y yo, por ejemplo, soy una persona que me informo, usted probablemente también. Maritilde siempre está pendiente, siempre se está informando, siempre está leyendo. Pero hay mucha gente que no ha tenido esa oportunidad de acercarse a la educación, ¿verdad? Y hay que entenderlo primero desde ahí, de esas inequidades que hay. En ese sentido, entiendo que hay un esfuerzo que debe hacer aquella colectividad que pretenda posicionarse como una opción real de gobierno para divulgar lo que está haciendo, no necesariamente a través de los mecanismos tradicionales de programas de radio o de televisión. Yo creo que esa misma idea que di, de que un simple cambio a que las redes sociales del Movimiento Victoria Ciudadana estén accesibles para todo lo que hace la red de redes, es un cambio sencillo que se pudiera hacer, y que este tipo de conversatorios que se están generando gracias a la red de redes puedan visibilizarse desde las redes sociales del Movimiento Victoria Ciudadana.
y que gente como por ejemplo Alexandra Lugar o Manuel Natal, que ya tienen en sus redes sociales cientos de miles de personas seguidores, también divulguen estas iniciativas y esta información, que yo los sigo en redes sociales y ellos en ningún momento los he visto hablando de esta iniciativa de Red de Redes. Entonces, realmente yo creo que es importante y siento que realmente esto puede ser y lo es, una opción real para entender cuáles son las necesidades de todos los sectores y poder formularlo como política pública, y esos esfuerzos ya, como bien dijo Maritilde, ya está hecho, pero lo que falta es divulgarlo, porque realmente la gente que tiene muchísimos seguidores y las redes que tienen más seguidores en los medios, ¿verdad?, digitales, que es a lo que tenemos acceso, porque no tenemos acceso a televisión y prensa y radio, pues entonces que lo divulguen y que ayuden en esa cadena que hablamos al principio, ¿verdad? De cómo, ok, ya yo tengo esto, cómo yo puedo accesibilizarlo a los demás. No sé si quieras. Sí, no, porque es que, o sea, si por un lado, claro que sí, que como ciudadanos nos tenemos que informar, eso se cae de la mata y estoy de acuerdo. Sin embargo, de igual manera, tenemos que tener claridad en que nuestro país está conformado de muchas personas con distintos niveles de educación, con distintos niveles de accesibilidad, con distintas capacidades, distintas facilidades. Y por ejemplo, yo voy y visito a mis padres, que mi papá ya tiene más de 80 y mami está llegando. Entonces ellos me preguntan y yo les cuento cosas, mira, Victoria Ciudadana tal cosa. Ellos ven noticias, ellos escuchan la radio, o sea, ellos están pendientes, pero me toca explicarles todo el tiempo, porque no está accesible a ellos. Entonces no estamos hablando en este caso de que hay que salir a buscar un pack. No, señor, claro que no, por ningún contexto. Lo que tenemos es que enfrentar la realidad de que tenemos que aprender una luz que la gente vea. Entonces, ¿cuál es el reto? ¿Cómo la aprendo desde los principios que yo tengo en mi movimiento, desde la opción que hemos tenido? Tenemos que ser creativos, porque una vez que estemos dentro del discurso de la gente, una vez que te vean, pues entonces ya las cosas cambian. Te vieron, ahora te van a seguir, pero si no te han visto es que no saben que existe. Y sobre todo que te vean por el trabajo que ya se ha estado haciendo, no por el mensaje en el cual tú estás diciendo que no es una opción real, sino por el que tú digas, mira, yo soy una opción real porque mira ya lo que yo he hecho. Sí. Yo junté cientos de personas de distintos saberes y distintas áreas para conformar la política pública que yo voy a implementar. Y ese trabajo es el que yo entiendo que hay una desconexión ahora mismo en este momento. Mira, por aquí. Chabela Rodríguez nos dice, la compañera, muchos saludos. Hola, Chabela. Yo digo que es la lucecita Benítez del siglo XXI. La cultura incide en todo lo relacionado al ser humano. Por eso es un peligro para la colonia. Comentario. 100% de acuerdo. Y por eso vemos el ataque constante. O sea, la cultura es lo que te define como sujeto diferente, lo que te permite identificarte con un colectivo, lo que te permite ser más que uno. Cuando dijimos somos más y no tenemos miedo, estábamos hablando desde una perspectiva de cultura. ¿Somos más? ¿Quiénes somos más? Puerto Rico. Puerto Rico su gente. Puerto Rico su cultura. Puerto Rico su calidad de sujeto individual y colectivo. Eso es una amenaza tremenda a cualquier poder que quiere ser impositivo. Entonces, el que nosotros fortalezcamos y nosotros tengamos una política pública cultural que proteja, defienda, promueva y permita el desarrollo de la cultura, presenta la salida para que un pueblo pueda entonces elaborar su proyecto de país, no el proyecto de país que le quieren imponer. Entonces, claro que es peligrosísimo y por eso mismo que hay que defenderlo, con uñas y dientes. ¿No? Y como hablábamos al principio, el no tener un Estado que garantice el desarrollo de la cultura es precisamente porque lo que quieren es mantener el status quo. Y te muestra. O sea, no es falta de conocimiento, es una total adrede, un plan. ¿Dónde está el enemigo? Ahí mismo es. Adentro. En la cultura, en la educación. Sentado en Fortaleza. La cultura, me encantó ese comentario de la persona que acaba de presentar Papo, me encantó porque la cultura es lo que se mama desde que se nace. Tiene que ver con todo en la vida de uno.
La crianza define a uno en tantas formas y hasta lo limita a uno en muchas formas, pero abre el mundo de posibilidades en el que el niño que se convierte en adulto se va a desarrollar. Y entonces, ¿quién es la fuente de transmisión de cultura más importante si no es la madre, la mujer, tan abusada, tan descuidada en nuestra sociedad? Yo recuerdo a mis abuelos, y yo no nací el otro día, cómo ellos trataban a sus esposas. En las culturas más antiguas y más finas, como en la India, la mujer trata al marido de Prabhu, que significa señor, pero el marido trata a la mujer de Devi, que significa diosa. ¿Ah? Entonces, nuestras sociedades hemos descuidado a la mujer, no solamente eso, la hemos desprotegido y obviamente ha terminado siendo abusada en tantas formas, cuando entra al ámbito público especialmente, pero aún así en el ámbito privado vemos tantos asesinatos. En todas partes del mundo ha habido un incremento de asesinatos de mujeres. Así que si queremos defender nuestra cultura, lo primero de nuestra política pública tiene que ser una política educativa para los hogares, pero en particular el Estado que controla el sistema educativo a través de la educación pública para entender y proteger la perspectiva femenina en todos sus ámbitos. Así que me hace tan feliz verlas aquí. Este aviso me llegó tan tarde y yo diciendo, Dios mío, ¿cómo voy a llegar? La bicicleta tiene la cadena sin aceitar, solamente me toma 5 minutos llegar aquí. Pero me llamó mi amiga Eileen de la Red de Valores y Espiritualidad. Así que tenemos una situación que el hogar define, y la crianza que viene mayormente de la mujer, ¿no? El hombre más bien por ejemplificación, pero lo que habla a los valores es la mujer, que tiene más tiempo con el niño y tiene ese don de Dios de ser acogedora, nutritiva, educadora de primera fila, ¿verdad? Entonces, es muy importante para mí lo que ustedes están haciendo. Para mí esta es la más importante de todas las actividades que se puedan hacer. La crianza define si uno va a ir a una iglesia o no, a cuál iglesia va a ir, por qué partido, con qué partido se va a enamorar, porque eso en nuestra casa mayormente, casi todos seguimos los pasos de las religiones y los senderos espirituales que establecen nuestros padres, por ejemplo, y por verbalización. Y lo mismo con los partidos políticos, ¿verdad? Todo eso tiene que ver. Entonces, me hace muy feliz ver que se hayan ustedes integrado. Gracias. Comentarios de ustedes también. Ustedes dos. Creo que es importante, él ha dicho un aspecto bien importante, que es la cuestión de la educación, en este caso incluir también la educación con perspectiva de género. Desde el punto de vista de la cultura, visibilizar el aporte de las mujeres me parece esencial. Creo que y recientemente Inversión Cultural ha estado publicando algunas estadísticas del sector cultural, y se ha establecido, por ejemplo, que desde el punto de vista femenino hay una menor participación a nivel profesional en la cultura, no necesariamente porque sean menos mujeres en el área cultural, sino porque son menos mujeres las que formalmente han podido, ¿verdad?, desarrollar proyectos en esta área. Así que siempre esa brecha de género es importante atenderla, y desde la gestión cultural es importante mantener esa visión, también la cuestión racial, para lograr, ¿verdad?, un espacio más equitativo para todos. Otro comentario para Raquel González también, si me permite, nuestro director de cine aquí. Dice un compañero: vivimos en una sociedad desmovilizada políticamente por varias generaciones, promovido por el Estado.
No es fácil para el ciudadano vencer esa inercia. Nos corresponde a nosotros promover la educación popular. Así también, este fue el doctor Fermín Sánchez. ¿Algún comentario sobre ese tema de la desmovilización real del pueblo, ¿no? Políticamente? Pues yo creo que tenemos dos problemas ahí. Uno, pues que ha habido, bueno, una persecución activa y fuerte durante un par de generaciones que atentó contra la capacidad de movilización de nuestra gente, como la forma como se aplastó el movimiento nacionalista. Eso fue un atentado fuerte a la libertad de expresión. Estemos o no de acuerdo, son otros 20 pesos. El punto es que, ¿qué pasó? Cuando se atacó nuestra bandera, eso fue una cosa fuerte también. La persecución, el carpeteo, fue una cosa bien complicada. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú estás frente a eso y tienes que llevarle de comer a tu familia, pues tú te lo planteas dos veces. Entonces, yo entiendo, por un lado, pues que había una presión sobre cómo tú puedes hacer activismo político. Segundo, pues esta campaña que se ha hecho consistentemente en tratarnos de convencer que la única forma en que debemos movilizarnos es ir a votar en las urnas cada 4 años, nos ha quitado mucho del poder de las manos. Nos ha dicho que la única opción que tú tienes es ir a votar, que cualquier otro tipo de cosa que tú hagas, pues es un evento de desobediencia civil, y aquí te miramos así, mira, te miramos así, desobediente tú. Entonces se nos ha quitado ese respeto a lo que es el decir hasta aquí, al decir basta ya. Se nos ha quitado, también se nos ha criminalizado el proceso de hacer protesta pública. Se ha criminalizado, se ha perseguido, y entonces ahora ¿qué pasa? Y este segundo elemento, las benditas redes sociales, que son una maravilla para muchas cosas, pero para otras son un desastre. En el sentido que tú tienes muchas personas que tienen esta idea que si yo le doy like a algo, protesté. ¿Qué pasa? Allí en Fortaleza no miran el Facebook y se acabó. Entonces, si usted realmente quiere impactar, usted se tiene que levantar, se tiene que parar y tiene que bloquear la calle. Porque cuando bloqueas la calle no pasa el camión. Cuando el camión no pasa, no llega, y ahí tú creas un impacto. Entonces tenemos que volver a poner los pies en la tierra y acordarnos que lo que hacemos en las redes debería ser comunicar, llamar a la acción, pero la acción real es la física, es la de usted coger, puso el teléfono aquí, se amarró los zapatos, abrió la puerta y salió con todos sus compañeros a hacer un acto de expresión, bien sea de desobediencia civil, bien sea de manifestación, bien sea el que sea, pero usted sale y usted piense de qué forma yo me hago escuchar, y no solo me hago escuchar, de qué forma yo logro que lo que estoy diciendo obligue a este otro a sentarse a la mesa a hablar conmigo. Y con esto no lo logran, porque ¿qué hace? Lo hace esto, se acabó. Le doy la vueltita y ni lo miro, y pueden hacerme ahí, me pueden decir hasta perro muerto, yo no me enteré. No me importa, porque ¿qué me importa? Ah, bendito, que la cuenta bancaria me reporte. ¿Qué me importa? Que las políticas que yo quiero empujar pasen, que la ley que yo quiero firmar se firme, que el juez que yo quiero entrar se meta. Y para eso, esto es irrelevante. Entonces tenemos que poner lo que son las redes y la fuerza de las redes en el lugar que le corresponde, que es el mecanismo para lograr esa movilización. Pero eso no es realmente movilización. Y el planteamiento de él también incluía la cuestión de educación popular. Sí. Creo que es bien importante identificarlo como una herramienta precisamente para educar en lugares donde no tienen acceso, ¿verdad?, a la educación tradicional, y desde el punto de vista de gestión cultural se ha hecho mucho trabajo de educación popular. O sea que hay que también lograr que este tipo de proyectos se siga difundiendo, porque es la manera en que las comunidades pueden entender este tipo de dinámicas que tú estás identificando aquí. Y además que la educación popular es una estrategia en particular. O sea, la educación popular hay que entenderla por lo que es. No es el que yo vaya a hacer una labor educativa con los sectores populares. Eso no es educación popular. Educación popular es cómo se genera conocimiento, bien sea transmitido o generado, porque va de lado y lado. O sea, hay una retroalimentación, que de aquí se transmite para allá y de acá se transmite para allá, pero hay un tercer momento que es el de la generación misma, que parte del contexto del sujeto. Entonces,
Cuando estamos hablando de educación popular, nos vamos a la comunidad. En esta comunidad, ¿cómo desde aquí se ve el mundo? ¿Cuál es el conocimiento que de aquí se maneja? Y desde ese conocimiento, ¿cómo se produce un conocimiento nuevo? Y cómo se establece un diálogo entre este saber y el saber externo para que se vuelva entonces un saber colectivo. Eso tiene unas metodologías. Entonces tenemos que tener claro que si vamos a hablar de educación popular, vamos a hablar de cómo vamos a dialogar con el otro desde su contexto. No te voy a enchufar el mío, no. Déjame te escucho, déjame cuéntame y vamos a ver cómo desde ese contexto generamos conocimiento adicional y nuevo, incorporamos el mío en el tuyo e incorporamos el tuyo en el mío. Y establecemos nuevos niveles de diálogo. Ya estamos llegando a 2 horas, así que me gustaría que hagan unos planteamientos finales ambas Raqueles. Bueno, yo creo que ha sido bien importante esta conversación. Si lo fuéramos a resumir, yo creo que hablamos de la situación de la cultura en este momento, ¿verdad? De las distintas situaciones que se enfrentan los gestores y los artistas para poder llevar a cabo sus proyectos, de lo difícil que es hablar de sustentabilidad y, como bien menciona, que muchas personas que trabajan en el arte y la cultura tienen que tener trabajos externos porque la manera en que está constituido el sistema ahora mismo es muy difícil que tú te puedas dedicar de lleno únicamente a el trabajo cultural. Y eso hay que atenderlo. Identificamos también que desde el punto de vista gubernamental hay montones de procesos que no están facilitando el desarrollo de proyectos culturales. Que el Estado tiene que asumir una política que responda a las necesidades de todos y todas los que estamos aquí viviendo. Y en ese sentido mencionaste algunos modelos que podemos implantar y específicamente el del Estado como arquitecto como una posibilidad. Me gustaría que lo pudieras resumir, ya que tú fuiste la que lo trajiste, porque quiero que nos vayamos con eso, porque creo que es una buena aportación para ¿verdad? Las alternativas que se están proponiendo. Pues a ver, o sea, antes de terminar por ahí con el modelo del arquitecto, que es una especie de híbrido, es que pienso que también de lo que tenemos que rescatar es que cuál es realmente el rol de la cultura y cuál es el rol del Estado en cómo incide y cómo lo promueve. Eso se tiene que establecer. Y se tiene que establecer desde unos parámetros de política pública. Cuando estamos mirando a las distintas posibilidades, cuando hablamos del arquitecto, estamos hablando con una especie de ministerio de cultura que diseña también cómo se financian esos eventos culturales, porque el reto más grande es cómo se llevan a cabo. Entonces, cuando yo asumo que existe que el actor, que el artista es un actor social imprescindible y le doy la importancia que nosotros estaremos proponiendo aquí, que sería como parte de los trabajadores en los servicios esenciales, al llevar la cultura al meterlo en el rango de servicio esencial, pues al poner al trabajador de la cultura en ese nivel y vincularlo a la necesidad de desarrollo del Estado, pues eso le permite tener unas protecciones que a la fecha no tiene. Entonces, el Estado como arquitecto a lo que entraría no es a diseñar el cómo, cuándo y dónde se hace. Lo que entraría es a decir, bueno, ¿cuál es la realidad? ¿Qué es lo que se necesita? ¿Cómo respondemos a los distintos colectivos? ¿Cómo respondemos a la necesidad de que el pueblo reciba la cultura, reciba el insumo cultural, tenga exposición a todos los niveles culturales, a todas las expresiones culturales? ¿Y cómo fomentamos el que exista, el que haga la expresión cultural? Entonces, ¿qué es lo que estaría el Estado llamado a hacer? A crear el mecanismo arquitectónico de cómo serían esos espacios, cómo creo yo el universo de posibilidades, las condiciones para que eso se dé, que respondan a la realidad que se necesita, a lo que el pueblo necesita ver dentro de su cultura, dentro de su desarrollo cultural, a que viva ese desarrollo, que respete su devenir histórico, que le dé vida a ese movimiento cultural y que permita que existan aquellos gestores culturales, que permita que existan estos actores de la cultura que le den vida a un desarrollo.
porque la cultura está viva, porque la cultura es lo que somos. El cómo somos, cómo entendemos, cómo nos expresamos, cómo nos entendemos y cómo nos relacionamos. Y entonces eso tiene una expresión, y esa expresión es la voz de la cultura. Entonces esa voz de la cultura se tiene que escuchar y tiene que dejar de ser invisible. Tiene que estar presente, tiene que establecer los mecanismos básicos, tiene que hacer el llamado a lo que se necesita, el llamado a cuál es la estructura que necesitamos desarrollar. ¿Y dónde entra el gobierno? Bueno, ¿cuál es esa estructura necesaria? ¿Cómo yo salvaguardo, cómo protejo, cómo promuevo y cómo desarrollo la cultura puertorriqueña dentro de la nación puertorriqueña que tengo? ¿Cómo creo yo las condiciones para que eso se dé? ¿Y cómo lo puedo establecer? Tomando en cuenta, tengo que ir a averiguar qué es lo que está allá afuera, quiénes están allá afuera, cómo se da ese devenir. Entonces tiene que haber ese diálogo. De lo contrario, las culturas que se establezcan van a ser, pues nada, pintadas en la pared, lo más de bonitas, pero no van a tener un impacto real. O sea que tú estás hablando también de que ese empoderamiento que pueda haber en el ciudadano, en su quehacer, en lo que domina, etcétera, etcétera, se convierta en un empoderamiento político que tenga ese punto de vista. O sea, se tiene que apoderar de las decisiones políticas y no llenar los blancos. Tienes que hacer esto, ahora me tienes que traer tal papelito, deja ver si se puede o no se puede, y llega a una gente que no tiene nada que ver. O sea, básicamente, si me puedes decir algo, porque has hablado muy bien, lo has construido, pero... El poder. Tenemos que ser conscientes de que nosotros estamos buscando un país cuyo proyecto de país esté en manos del país. Y las manos del país somos los sujetos, eres tú, somos yo, ella, los que estamos aquí y todos los que están allá afuera. Entonces tenemos que concientizarnos de que el poder está realmente en nuestras manos. Lo que pasa es que lo estamos delegando y delegándoselo quién sabe quién a que haga quién sabe qué. Entonces necesitamos recuperar nuestra voz, y nuestra voz individual y colectiva. Y esa voz colectiva la rescatamos a través de nuestro ambiente cultural y de nuestro devenir cultural. Entonces, pues, a lo que vamos es que no se trata de que uno por allá en el abstracto piense y, como dices tú, marque en el papelito. Es que tenemos que ser conscientes de que nuestra voz vale, de que nuestro discurso vale, de que nuestra presencia vale y de que el poder, así no lo parezca, está en nuestras manos, así que hay que ejercerlo. Y ejercerlo de una forma participativa. Y ahí viene la red de redes, ahí viene todo esto que estamos trabajando. Despídanse, que es que ya llevamos 2 horas y no tenemos más. Vale, pues nada, ya llegamos al final de este encuentro. Espero que haya quedado, ¿verdad?, en el corazón de esta reflexión la importancia que tiene la cultura, no solo para la expresión misma, ¿verdad?, de la cultura en el ser humano, sino para todas las áreas de nuestro funcionamiento, de nuestras interacciones con la naturaleza, con lo que nos rodea, con los seres humanos, con nosotros mismos. Así que espero que si todo el que llegue a posiciones de poder pueda tener esto muy consciente para que pueda desarrollar política que ayude a preservar y también a mejorar las condiciones de todos los actores culturales. Así que gracias por estar con nosotros y pues, nos veremos en la próxima. Muchas gracias. Gracias a ustedes.